Hola, mi nombre es Ana Rivera y en este video les voy a hablar sobre la importancia de las secuencias de aprendizaje desde una perspectiva constructivista. Pero para iniciar, vamos a definir qué es una secuencia de aprendizaje. Una secuencia de aprendizaje es un conjunto organizado de actividades de aprendizaje que tienen un orden entre sí y que están diseñadas para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, estas actividades se encuentran realmente en tres etapas, que son la de apertura, la de desarrollo y la de cierre, orientadas sobre todo para facilitar el aprendizaje de manera más significativa al estudiante. No la veamos como que solo sean actividades sueltas, sino como una construcción pedagógica que parte de los conocimientos previos del estudiante, es decir, que estas actividades van a partir desde ahí porque las van a vincular con la realidad y que sobre todo buscan generar una reflexión, un análisis y sobre todo una producción de la información que están realizando o que están aprendiendo. Vamos a ver cuál es la perspectiva que tiene el autor, que en este caso es Ángel Díaz Barriga, sobre el enfoque de las competencias. Y Ángel menciona o plantea una visión un poco más crítica y reflexiva sobre el enfoque de competencias, porque señala que este enfoque no cuenta con una sola forma clara o específica para organizar el trabajo en el aula, sino que por ello debe tomarse desde una perspectiva un poco más didáctica. Además, Díaz propone que las secuencias didácticas son fundamentadas en principios pedagógicos sólidos, pero que son esenciales para estructurar el aprendizaje de una forma mucho más significativa. Además, Ángel Díaz propone o critica de una manera más principal que él dice que hay una falta de base conceptual. ¿Por qué? Porque afirma que el enfoque de competencias realmente carece de una definición clara. También otra crítica es la tendencia conductista. Díaz señala que muchas aplicaciones del enfoque terminan produciendo prácticas conductistas que se enfocan prácticamente en desempeños observables y no tanto en la forma del aprendizaje. Otra es la visión productivista, pues Ángel critica que este enfoque se ha alineado a una lógica laboral que mide productos dejando de un lado una forma más integral e individual. Otra de las críticas es la falsa innovación. ¿Por qué? Porque cuestiona que hay una representación o como algo nuevo en la realidad, pues que omite su conexión con una propuesta pedagógica anteriores. También otra crítica es la secuencia mal aplicada. ¿Por qué? Porque advierte que muchas veces las que llamamos secuencias son realmente solo lista de actividades y no hay un verdadero sustantivo didáctico al cual podamos fundamentarlas. Además, la perspectiva de Díaz considera que que las secuencias didácticas son una alternativa viable. ¿Por qué? Porque supera los límites del enfoque de competencias, pues permite construir el aprendizaje en torno a problemas reales, se centra en procesos, articula saberes básicos, surge a través de los conocimientos previos. También podemos hablar que Díaz tiene ciertas fundamentaciones o continúa lo que otros autores y pensamientos pedagógicos tienen. Entre ellos está Taba, Vygotsky, Piaget, Comenio, entre otros. ¿Por qué? Porque se apoya en que los principios de la nueva didáctica se pueden integrar corrientes como la escuela activa, el constructivismo y pues obviamente la pedagogía pragmática. Además, podríamos mencionar que Ángel propone modelos un poco más prácticos para la construcción de las secuencias didácticas y él propone que puedan ser actividades de apertura, de desarrollo, de cierre, pero sobre todo que estas vayan articuladas en una forma o en la evaluación formativa y sumativa. Eh, con respecto a mi perspectiva, yo podría decir que coincido que las competencias no deben ser entendidas únicamente solo para resultados medibles, sino que realmente veamos el enfoque, las competencias que traen los estudiantes, cómo los orientamos a que sean más creativos, a que tengan una reflexión mucho más crítica, a que apliquen esta técnica, a que lo vean desde la actualidad, desde problemas actuales y así obviamente va a ser mucho más efectivo el aprendizaje.
Ahora bien, ¿qué esquemas podríamos mencionar que Ángel propone al respecto? Está inicio, desarrollo y cierre. Con respecto al inicio o apertura, podríamos decir que son actividades que nos permiten retomar conocimientos previos que el estudiante ya trae. Podemos presentar una situación o una problemática del momento. Además, eso nos puede ayudar a que activemos la curiosidad y la motivación del estudiante. En las actividades de desarrollo, podríamos decir que incluimos nuevas ideas, nuevos conocimientos que ellos van a adquirir, relacionamos la teoría con ciertas prácticas, hay un trabajo individual, pero también podemos mostrarles trabajos colaborativos, también el uso de las tecnologías de información y comunicación o los recursos diversos que podamos utilizar. Y con respecto a las actividades de cierre, podríamos integrar lo que ya aprendieron, reflexionar sobre el alguna presentación que se les ha mostrado, evaluación del proceso, alguna gamificación, algunas preguntas, pero sobre todo, tanto la apertura, el desarrollo y el cierre deben de estar vinculados, uno, a un problema o un proyecto, a evidencias de aprendizaje y obviamente a una evaluación, ya sea formativa o ya sea sumativa. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir o cómo vamos a manejar los contenidos cuando construimos, perdón, una secuencia didáctica? Que la vamos a basar en un problema. La podríamos manejar de la siguiente manera. Uno, estar articulados en torno a un problema o al eje, no solamente enseñar de una forma aislada. Luego podemos seleccionar por su relevancia para resolver el problema y así sucesivamente avanzar en el proyecto. Luego tratarse de manera progresiva, es decir, ver desde lo contextual hasta lo conceptual. Y por último, podríamos vincular también situaciones reales y experiencias que los mismos estudiantes han tenido en desafíos actuales del campo audiovisual. Podríamos ponerlo como ejemplo. Es decir, las tecnologías, los medios, los guiones, la iluminación, etcétera. Vemos cómo vinculamos el problema al proyecto a través de aquellos aprendizajes o de los campos actuales de los mismos estudiantes. Ahora bien, ¿qué aspectos podríamos decir o definir previamente antes de poder desarrollar una asignatura, ya sea en problema o en un proyecto? Uno, el problema eje, es decir, que tenga relevancia, que haya una contextualización y que sea retador para el estudiante. También los saberes previos. Si el estudiante no tiene un saber previo, es mentira, no vamos a conectar, no va a poder avanzar. Contenidos claves que va a abordar son el siguiente. Luego también qué competencias buscamos nosotros como docentes que ellos desarrollen. También qué tipo de evidencias de aprendizaje vamos a evaluar nosotros, la duración y las etapas del desarrollo y sobre todo los recursos tecnológicos y didácticos. Ahora bien, vamos a poner como ejemplo dos proyectos de una misma asignatura. La asignatura es Tecnología de los Medios Audiovisuales 2. Como primer proyecto podríamos decir que el enunciado es cómo podemos producir un podcast para una audiencia universitaria. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo? Tenemos el análisis de la audiencia, ver otros podcasts como ejemplo, aprendizaje del uso de software tanto de edición de audio como de video, Audition, Premiere, After, entre otros. Puede ser también la investigación, guionización y la preproducción. Luego va la grabación de lo que ya hemos investigado y guionizado, obviamente la edición y la evaluación y publicación. ¿Qué contenidos podríamos desarrollar con esta problemática? Los conceptos básicos de sonido y radio, componentes técnicos de un podcast, el guiones radiofónicos, guiones literarios, técnicas de grabación y edición digital. Ahora otro proyecto es el proyecto 2. Podríamos poner que en el enunciado cómo diseñamos o cómo producimos un video educativo breve con herramientas tecnológicas que sean accesibles para el estudiante. Entre las etapas podrían hacer análisis de videos educativos que ya conocemos, seleccionamos el tema, hacemos un guión técnico, hacemos un guión literario, grabamos ya sea con el teléfono o con cámara, luego lo editamos, hay una revisión crítica y una socialización antes de la publicación. ¿Qué contenido vamos a aprender o vamos a tener dentro de este proyecto? El lenguaje audiovisual básico, técnicas de grabación, si lo hacemos con
cámaras de teléfono, obviamente serán técnicas para que graben con sus teléfonos, software para edición, también siempre a través del teléfono, porque pueda que este proyecto sea para contenido de redes sociales, estrategias también de comunicación visual. Así que de esta es la manera en la cual podemos ver las secuencias de aprendizaje y las secuencias didácticas. Cualquier información que ustedes quieran agregar al respecto o alguna pregunta, no duden en hacerlo.